¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva tertulia de la Sociedad Deportiva Huesca, aquí en Huesca TV sin Reblar. Bueno, lo dijimos ayer nosotros nos desmarcamos un poquito de la actualidad rabiosa, como se suele decir, y ya les comentamos que hoy íbamos a hablar de ese partido de Copa entre el Racing de Ferrol y la Sociedad Deportiva Huesca, que terminó, como todos ustedes saben, con 0-2, y ahora pues la Sociedad Deportiva Huesca está esperando rival para la siguiente ronda de 16avos de la Copa del Rey. Vamos a comentarlo. Y no sé si dará tiempo a alguna cosa más, pero bueno, veremos lo que pasa en estos 30 minutos con nuestros compañeros de tertulia. Juan Pablo Hernández, muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, Javier. Antoy Río, muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, Javier. Bueno, vamos al partido. Vamos al partido porque ayer la Sociedad Deportiva Huesca, como decimos, vencía por 0-2 en la Malata frente al Racing de Ferrol, en un partido que, Juan Pablo, Antoy, os pido sensaciones, porque se hablaba de, bueno, pues de esos jugadores que no tienen minutos, cómo pudieron evolucionar, si a Bolo le sirvió de algo este test, por decirlo de alguna manera, en fin. Bueno, yo la verdad, Javier, creo que voy a estar un poquito en contra de todas las vertientes que he leído por ahí en prensa local, y bueno, referente a la crónica del partido de la Sociedad Deportiva Huesca ayer en Amalata contra el Racing de Ferrol. Yo personalmente creo que el partido, lo mejor de todo es el resultado, 0-2, pasar la siguiente ronda y que ahora te toque un equipo de primera división. Por lo demás, yo referente al partido tengo que decir que a mí personalmente me pareció un partido bastante gris y anodino por parte de la Sociedad Deportiva Huesca, porque hay que tener en cuenta que estaba jugando contra un equipo de una categoría inferior, de primera red, y hubo momentos del partido donde tocaban mejor el balón ellos, sobre todo en el centro del campo. Lo que les faltaba es un poquito de profundidad y sobre todo acabar las jugadas. La verdad es que Dani Martín no tuvo que hacer intervenciones de mérito, pero ellos llegaban con facilidad tocando desde atrás, y yo tengo que decir que para mí, salvo Ángel Pérez, que para mí creo que fue el mejor jugador del partido y el gol fue en una contra además, bien llevada en Tamaz, facturó un pase bueno y él por velocidad se fue y cruzó muy bien el balón. Y luego el otro jugador que yo creo que para mí tuvo detalles y destellos de cosas buenas, pero tampoco sin excesivo, bueno, para ser internacional con Francia, que fue en Tamat, marcó un gol, pero hay que tener en cuenta que es lo que vuelvo a decir, que estaba jugando contra un equipo de primera red y cuando marcó el gol ya el equipo estaba bastante cansado, el equipo contrario. Y lo demás, pues yo puedo decir que a mí, bueno, yo he oído las declaraciones de Jon Pérez Bolo, que la defensa muy bien, muy seguros. Yo tengo que decir, personalmente creo que Hugo Pérez estuvo titubeando todo el partido. No le vi con una seguridad de un central, que es lo que necesita la Sociedad Deportiva Huesca. Y el mismo Sergio Arribas, que normalmente se caracteriza por salir conduciendo mucho y con balones controlados, ayer hubo en una misma, bueno, no, perdón, en una misma jugada, no, que fueron tres jugadas diferentes, pero tal y como vino el balón, bueno, le pegó un patadón y fueron las tres veces a la tribuna. O sea, quiero decir que, bueno, que a mí no me pareció que la Sociedad Deportiva Huesca hiciese un partido excelso, ni mucho menos. Antoy. Bueno, a ver, voy a empezar por lo último que has dicho. La verdad es que el Racing de Ferrol tampoco es que, para mi forma de pensar, tampoco es que opuso mucha resistencia, ni fue un rival en el que puedas valorar la defensa del Huesca como una defensa buena por dejar la portería a cero. Lo que dices, el portero casi ni intervino. Luego, pues sí, hubo un par de jugadas que esas son en las que en segunda división te salen caras. Ayer no se dio la circunstancia, pero en otras circunstancias esas son las jugadas que deciden, que esos fallos son los que deciden partidos. De cara arriba también coincido contigo que para mí, si hay alguien que se pudo ganar algo más de confianza de Jon Pérez Bolo, es Ángel Pérez. Creo que hizo lo que estábamos esperando que hiciera. En Tamac, pues es que sí, se le vieron cosas, ¿vale? También es un rival de menos entidad,
pero a mí me sigue preocupando el hecho de que haya un jugador en la plantilla que meta, parece una tontería, ¿no? Pero que meta un gol y parece que se le haya muerto un familiar o algo así. Sí. No sé, es un choque allí que no entiendo muy bien por dónde viene. Entonces, pues creo que es más importante en estos momentos una labor psicológica con este jugador que de propios fundamentos de fútbol, porque no da muestras de estar muy poco adaptado al equipo, cosa que es bastante grave porque ya lleva unos meses aquí y ya podía empezar a vérsele cosas de adaptarse. También lo que dices, pues bueno, el gol en el momento que se produce, pues ya los jugadores del Ferrol ya estaban un poquito con las manos medio bajas ya, entonces tampoco es todo lo importante que debiera. Bueno, yo voy a ver si me acuerdo de todo lo que quiero decir. En primer lugar, no sé si preocupación es la palabra, pero desde luego, si el plan de partido de Jon Pérez Bolo contra un equipo de categoría inferior es salir a aguantar el chaparrón como salió, me parece preocupante. Es decir, yo entiendo, ya lo dije después del partido en Almería, que entiendo que esto es, bueno, afianzar primero conceptos defensivos y luego ir al ataque. El ataque del Huesca fue prácticamente nulo, porque el gol de Ángel Pérez es un regalazo de la defensa en Tamac, que está absolutamente solo para filtrar el pase. El segundo gol, hasta se tropiezan los defensas de Racing de Ferrol cuando la pelota la pisa en Tamac. Y luego en Tamac chuta y le pega a un defensa y entra. O sea, yo no quiero quitar mérito, pero desde luego a mí, o por lo menos mi opinión es que hay que contextualizar bien este partido. La Sociedad Deportiva Huesca, prácticamente, ya digo, no tuvo control, no tuvo dominio, porque muchas fases del partido, yo entiendo que 90 minutos no vas a poder estar dominando, por muy inferior que sea un equipo, pero desde luego yo al Huesca le exijo otro talante en cuanto, por lo menos, a controlar el partido, porque el Racing de Ferrol, hasta el gol del Huesca, fue superior, luego yo creo que había un impasse que prácticamente, bueno, pues ni fu ni fa, pero la segunda parte al inicio pasó lo mismo. O sea, el Racing de Ferrol con este chico, con Pascu. Eso te iba a decir yo, que la salida de Pascu fue fundamental para el Racing de Ferrol. Entró y el Racing de Ferrol, bueno, lo cierto es que Dani Martín, bueno, mucho no intervino, pero se pudo comer el primero porque fue un balón al palo y no llegaba. Si hubiera empatado el Racing de Ferrol, pues bueno, a lo mejor el Huesca hubiera marcado, pero ya habríamos visto qué partido hubiera sido. Es que, es decir, aquí cada uno yo creo que coge un poco, pues bueno, lo que le llama la atención, pero yo entiendo que este partido, como dice Juan Pablo, para mí lo mejor es el resultado y poco más. Y también coincidir con Ángel, que yo es que casi ya lo considero un titular, porque ya jugó el otro día en Almería, considero que Ángel puede entrar ya como titular o que volo un poco, me meto en su cabeza y no lo sé, pero creo que ya piensa en Ángel como uno de los titulares de la plantilla. Y lo de Ntamak, pues bueno, Ntamak tiene que dar muchísimo más, o sea, pero muchísimo más de lo que da. No tiene tampoco minutos, es verdad, no tiene oportunidades. Yo en Ntamak lo que creo es que se va a jugar el papel de suplente con Enol. A mí me da que Sergi Enrich va a seguir jugando de titular, va a seguir jugando 65-70 minutos y a partir de ahí ya veremos si sale Enol, que Enol ayer tampoco estuvo muy afortunado, la verdad, y se lo van a disputar, como digo, entre Enol y Ntamak. Lo demás es que me parece, bueno, las crónicas que yo he leído, yo es que, en fin, a veces creo que estoy en otro mundo, porque me parece que no se ajustan para nada a la realidad. El Huesca hizo un partido malo. Para mí, un partido malo en función del rival que tenía y en función de un poco de lo que tienes que probar. Yo no estoy nada satisfecho porque, como vamos a decir ahora, pues, como se dice esa frase vulgarmente, ningún jugador de los suplentes, de los que no tienen minutos, tiró la puerta abajo. Es que ninguno, nadie. En Ntamak sí, 3 detallitos, pero luego los demás es que ninguno, ni Manu Rico, ni el otro, ni Maroto, ni de la Moto, Barrafina. Es que nadie destacó y creo que... obviamente yo creo que lo tendrá que utilizar a reservas, como venimos diciendo mucho tiempo, porque el equipo, los 11 que está empleando, un día se le van a ir abajo, pero yo no creo que sea, en fin, el partido que mucha gente ha visto.
De todas formas, es lo que hemos comentado hace un momentico, que la entrada en el Racing de Ferrol hay que tener en cuenta también, lo mismo que la Sociedad Deportiva Huesca no salió con el equipo teóricamente titular, que jugará el próximo sábado contra el Valladolid, o jugó el último partido aquí en casa. El Racing de Ferrol también dejó sus mejores jugadores en el banquillo, para empezar con el portero, que el portero es Pareda, un portero que venía del Racing de Santander, y muchos jugadores, y sobre todo la entrada de Pascu, en el que bueno, hemos coincidido plenamente, que fue cuando en ataque empezó a darle brío, entraba por la banda derecha como cuchillo de mantequilla. Entonces quiero decir que luego, y yo hay un tema que me lleva mártir, preocupado, porque además es una persona que no lo sé, el día que hablamos con él me pareció que es una persona muy, muy sensata, noble y majete. Enol, desde que ha venido John Pérez Bolo, prácticamente no ha contado con él casi nada, o a 20 minutos un día. Ayer sí salió de titular, pero le ves totalmente desubicado en el campo. Según venía con la proyección que traía de crecimiento este jugador, yo creo que ahí se ha quedado en agua de borrajas, porque ayer intentó algunas cosas, y con jugadores de menor categoría que no se fue. Y yo antes, cuando estaba jugando los últimos partidos, sobre todo con Guilló, era un jugador que cuando hacía el 1 contra 1 se iba, pero con una velocidad plasmosa. Y no solo eso, que luego pues tenía de cara al gol, tenía facilidad, y de hecho los 3 goles marcó ahí. Ahora, desde que estos partidos no está siendo titular, le veo totalmente fuera. Incluso cuando le cambiaron se le veía que estaba asfixiado, le veías la cara, y eso ya se lo vi también a varios jugadores, que con 60 minutos, por eso digo que yo no lo sé si... bueno, al final el entrenador sabe los que tiene que poner y lo hará, y bueno, a él le va dando de momento un buen resultado el poner solamente a los veteranos, por llamarlo de alguna forma. Pero claro, Óscar Silva ayer jugó andando, jugó 45 minutos, pero hubiese podido jugar 3 partidos seguidos. Entonces, bueno, cada uno tenemos una forma de ver, y yo estoy contigo, y ya lo he dicho de antemano, nada más empezar, que cuando lees crónicas de periódicos, sí, no, gente, no, todo muy positivo. Todo, no, el Huesca, sé. como si el Huesca, digamos, que hubiera querido hacer ese partido. El Huesca no quiso hacer ese partido. Ese partido, el Racing de Ferrol exigió en fases, para mí en demasiadas fases del partido, ya digo, estuvo a punto de llegar el empate en un tiro al palo que tuvieron. Es decir, es que no es que el Huesca controlase, sino que el Huesca, pues bueno, salió, por llamarlo de alguna manera, vivo. Pues porque aprovechó las oportunidades claras que le regaló el Racing de Ferrol, pero que tampoco fue una aportación tan maravillosa. Sí, bueno, son cosas que suceden en la Copa, ¿vale? Hay eliminatorias de Copa que coincide que hay 2 equipos que por intereses suyos o lo que sea, pues ven más positivo el hacer el trámite del partido y dedicarse a otra cosa que propiamente pasar una ronda. Por ejemplo, pues a ver, a mí ayer, o sea, si pierde sí que me parece significativo, pero el hecho de pasar una ronda más para que te toque un equipo de primera y tengas otro partido de desgaste, con la plantilla que por lo que parece físicamente no está como debiera estar, pues quizás es más negativo que positivo. Uh-huh. Entonces, pues bueno, y luego pues lo que dices de Enol, o sea, lo que decía Juan Pablo de Enol, a ver, dentro de lo que cabe es un poco lógico, porque como tú bien sabes, como jugador que ha sido, un jugador cuando es así más o menos explosivo y tiene una lesión como la que ha tenido él, pues hay veces que los jugadores se recuperan y se adaptan rápidamente, y hay otras veces que mentalmente esa lesión que se han hecho les impide volver a alcanzar el estado de forma o la viveza a la hora de intentar enfrentarse y irse de un jugador rival. Uh-huh. En fin, lo de Nol sí, es una pena. Yo ya, claro, en temas físicos no entro, porque claro, yo no sé cómo está realmente el jugador, qué pasa por su cabeza, si él está confiado o no. A lo mejor el no tener minutos pues también es algo que le pueda afectar. Es que, no sé, son muchas cosas, pero evidentemente
Yo, perdona un segundo, Javier. Solo decir Sí. esto. Lo que sí que hemos visto de Nol, que es un delantero, por llamarlo así, total. Porque hemos visto marcar un gol de una jugada que se ha inventado él con 4 driblings o no sé cuántos que hizo en Ceuta. Hemos visto un llegador a rematar de cabeza que, bueno, yo ese salto no lo había visto hace días en la Sociedad Deportiva Huesca. Y hemos visto un jugador que ha llegado a la línea casi de fondo para remachar un pase que le llegaba del lateral. O sea, Enol tiene condiciones. Habrá que recuperarlo porque para mí hoy, la fecha de hoy, es el único jugador diferencial que tiene el Huesca en esa posición en la zona de ataque. No, que solamente te quería hacer un pequeño apunte, que es que referente a esto, lo que estamos comentando de Enol y lo que ha comentado Antoi, que yo lo que le veo quizá es falta de ritmo, porque el ritmo competitivo lo tienes jugando partidos, solamente a base de entrenamientos no consigues un ritmo como el que necesitas para poder destacar y sobre todo en posiciones como donde tiene que estar con mucho desgaste de movimiento. ¿Qué ocurre? Que él a lo mejor, ya estamos hablando, la lesión ya hace prácticamente un mes, que entonces quizá sí, como dice Antoine, a veces yo he tenido lesiones musculares y psicológicamente a veces te retraes un poquito a la hora de hacer un sprint, a la hora de pegarle al balón, pero eso te pasa sobre todo al inicio, cuando sales recién salido de la lesión, pero ya han pasado 4 partidos desde que tuvo la lesión, la pequeña lesión muscular, que tampoco fue muy fuerte porque estuvo prácticamente 10 días. Una lesión muscular, una rotura de fibras mínimo, si es una lesión, aunque sí, no sea muy fuerte, 3 semanas mínimo y te puedes ir incluso hasta mes o mes y medio. Es así que son lesiones graves. Entonces yo a él quizá lo que le veo falta de confianza en sí mismo también y falta de ritmo competitivo, porque claro, si sales 20 minutos, luego otro día no sales nada, otro día sales, entonces al final, pero eso no solamente a Enol, a cualquier jugador, pero yo sobre todo lo siento por Enol, porque es un jugador que podía ser diferencial. Yo se lo dije a él, estáis vosotros presentes, digo, tú puedes ser el soco de la Sociedad Deportiva Huesca de este año, pero claro, justo el día que ya estaba recuperado para jugar, y estos 3 partidos pues se le ve más fuera de forma, como fuera apagado, de como apagado, sí. Triste, no sé. Triste incluso también. Sí, eso es. Bueno, en fin, veremos si Bolo es capaz de reconducir la situación y si os parece, vamos un poquito. Bueno, decir que además, bueno, que esto no sé qué es lo que es mejor o si la gente prefiere o si el Huesca prefiere, no prefiere. Este año la eliminatoria de 16avos no es en enero, es en diciembre, está antes del partido del Racing de Santander. Entonces, claro, vas a tener allí un rival de primera división, yo no sé, Bolo, pues cómo afrontará ese partido, si seguirá contando con suplentes, yo entiendo que deberá meter más leña que los que metió ayer. Entonces vamos a ver cómo también gestiona eso el Huesca, cómo lo gestiona Bolo y también dependiendo del rival, porque ahora creo que el asunto es el siguiente, si hay 4 equipos de inferior categoría del Huesca, de inferior categoría de la segunda división, entonces esos 4 equipos van a ir a jugar contra los de la Supercopa, Sí. pero si hay 3 o menos, pues a lo mejor el Huesca, pues aquí te puede tocar el Atlético de Madrid, o el Real Madrid, o el Barcelona, o el Atleti de Bilbao. De momento hay uno, el Guadalajara, que le ganó 1-0 al Ceuta. Eso es. Hay uno, tendremos que ver en las eliminatorias de hoy y las de mañana que creo que hay, pues veremos cuántos quedan y qué posibilidades tiene la Sociedad Deportiva Huesca de enfrentarse a uno de los gordos. Pero, en fin, es un tema ahí que hay que ver. Y si os parece, pues, no sé, vamos a ir un poco al partido siguiente, porque, bueno, como digo, mi conclusión es que ninguno de los que jugaron ayer, que tenían menos minutos, tiró la puerta abajo, y a mí me da la sensación de que Bolo va a cambiar muy pocas cosas, si no es ninguna, en el partido frente al Valladolid. Luego veremos lo que pasa. Sí, es que de todas formas, cuando dices que un jugador tira la puerta abajo, la puedes tirar si juegas contra el entrenador, puede tenerlo en cuenta si juegas con un equipo de tu misma categoría, contra un segunda división. Ayer, como ha dicho Antoine, no es lo mismo jugar contra el Racing de Ferrol que, por ejemplo, mañana cuando juega un Zaragoza-Burgos, que también ni un equipo, ni uno ni otro, por lo que yo he leído, van a jugar. Hay 4 o 5 jugadores que no van a jugar ese partido, con lo cual. Pero bueno, si tú juegas contra un equipo de la misma categoría, entonces los jugadores te pueden demostrar más. Entonces ayer contra un equipo de inferior categoría, y luego lo que te he dicho, que el otro equipo, el Racing de Ferrol, también no sacó a los jugadores titulares. Hubo 4 o 5 jugadores de los que habitualmente son titulares que no jugaron, con lo cual y luego es difícil adaptarte de no jugar nada a de repente salir de titular, y no solo eso,
que no es lo mismo en un equipo que te entren 2 jugadores que habitualmente no juegan, a que de repente, como ayer, entrasen 9 jugadores. Con lo cual están todos, que están a lo mejor todos, sí, uno ha jugado 20 minutos, el otro no sé qué, pero lo que he dicho, que el ritmo y lo coges jugando partidos, no solamente a base de los entrenamientos de la semana y aunque juegues partidillos. Bueno, yo creo que más que gente que tire la puerta abajo, yo creo que ha habido un poquito una ratificación, que es la de Ángel Pérez. Ya no sé si en esta posición que jugó ayer, que es más adelante en la banda, no solo en el carril, no ocupando todo el carril, sino más adelante o cómo lo harán, pero yo creo que Ángel Pérez sí que creo que es muy posible que esté en la alineación que se enfrente al Valladolid. Los demás yo creo que pocos cambios o prácticamente ninguno, en mi opinión, habrá, en función de, lógicamente, cómo estén o si tienen algún contratiempo o no al final. Ahora mismo es muy complicado vaticinar qué 11 va a plantear Jon Pérez. Bueno, con este es más fácil que sí, con los otros, porque con Guilló eso era, vamos, un auténtico rompecabezas. Sí, pero también hay que decir una cosa, que yo la verdad es que no tenía controlada la siguiente eliminatoria de Copa y ahora que lo dices, pues la realidad es que Jon Pérez Bolo, cuando acabemos el año, llevará 1 mes y medio aquí y aún no habrá tenido la oportunidad de hacer una semana de entrenamiento con los jugadores como Dios manda. Casi, sí. Eso también es importante. O sea, yo ya lo dije que esta semana, pues bueno, por ejemplo, jugaron ayer, habrán venido hoy. A las 2 de la mañana y han entrenado esta mañana ya. Ya, sí, pero bueno. Sí, bueno, entrenamiento el de esta mañana, nada. El entrenamiento de esta mañana no lo puedes contar. Se han dormido 6 horas escasas. Claro. Por eso mismo, o sea, es que escasamente va a tener un entrenamiento antes de enfrentarse al Valladolid. Lo bueno de esto es que, bueno, pues que Jon Pérez Bolo puede empezar a implementar y la Sociedad Deportiva Huesca pueden empezar a implementar la media inglesa. Se logró el empate en Almería, pues si logramos ganar al Valladolid, pues volveremos a esa media que tanto he reivindicado yo estos 2 últimos años. Bueno, y ya se va a volver a poner de moda, especialmente si, como dice Santoy, el Huesca es capaz de vencer al Valladolid. Claro, la media inglesa es que este año ha sido un auténtico suplicio, porque fuera de casa 0-0-0, 0-0-0-0, y aquí no había manera de puntuar hasta que llegó ese punto de Almería. Hablábamos ayer, que no sé qué os parece a vosotros, precisamente lo que estamos comentando, es decir, hasta qué punto puede influir en la preparación de un partido que el Valladolid, que lo eliminó el Portugalete, haya dedicado o dedique toda la semana a centrarse en el partido de la Sociedad Deportiva Huesca, y sin embargo el Huesca, pues como ha dicho Antoy, pues eso, has tenido que jugar, algún titular tuyo ha tenido que jugar y luego tienes que regresar, tienes que hacer un entrenamiento hoy, que yo creo que estoy pariente de mi cuñada, y ya mañana prácticamente estás casi en vísperas de esto. Sí, pero bueno, eso es relativamente... Bueno, ya ves que los equipos de Primera División te juegan domingo, miércoles o sábado, martes. Tienen unas plantillas... Sí, y aquí tienes la plantilla también, lo que pasa es que si la quieres utilizar o no la quieres utilizar, pero claro, no sé... también te no digo una vamos cosa. A intentar desmerecer a nadie, No. Pero Gustavo Albarracín, no sé, Manu Rico, en fin... Pero quiero decir que la plantilla se va empequeñeciendo. Que en todos los equipos, aún me da igual el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid, aunque jueguen sábado, o sea, entre semana, sí, miércoles y domingo, pueden variar 1 o 2 jugadores. Al final siempre juegan los mismos. Pero eso lo decía Tosak. Sí, ¿no? Claro, y al final el entrenamiento, ellos no necesitan el entrenamiento lo hacen con los partidos. ¿Qué ocurre? Lo mejor que has dicho del Real Valladolid, no es que él pueda entrenar. Lo mejor para la Sociedad Deportiva Huesca es que tiene 2 o 3 bajas prácticamente importantísimas, diría yo. El otro día yo vi el partido, la segunda parte del Valladolid en casa contra el Málaga, que empataron a 1, y en principio Marcos André, que es el delantero titular, se lesionó. Luego tiene a Jorge Delgado, un chavalico que vino del B, que lleva un mes lesionado. Arriba nada más tiene a Juanmi Latasa, entre comillas. No sé si Marcos Andrés llegará, yo creo que no, porque es una lesión muscular y salió cojo. Entonces quiero decir, y luego tiene bajas en defensa también. Entonces quiero decir que lo mejor no es que la Sociedad Deportiva Huesca nada más pueda entrenar 2 o 3 días, es que el Valladolid se va a presentar
además de los 15 últimos puntos de los 5 últimos partidos, 15 puntos, nada más ha conseguido 5. O sea que está de capa caída total. Y bueno, si lo acortamos un poco, de los 4 últimos, 2. 2, pues bueno, Eso, yo he y incluido la victoria que hizo en casa, por eso, porque al final ha ido un equipo que estaba en playoff no hace mucho, ahora mismo está el 9º en la clasificación, y si la Sociedad Deportiva Huesca le gana, está con 21 puntos, le adelanta. Bueno, llega el Valladolid en el peor momento en Nescafé, Antoy. Claro, es que llegan deprimidos y Alpans llega, yo creo que el entrenador también llega exigido y bueno, es una responsabilidad porque el Valladolid, por mucho que esté en mitad de tabla y ha hecho unos malos partidos o no tenga resultados, pues en principio el Valladolid yo creo que es un equipo para estar más arriba. Perdón, Antoy, y se hablaba de que, no se hablaba, yo he leído en diarios de Valladolid digitales que debe haber problemas de vestuario con el entrenador. Sí, con Almada. Estas gestiones de vestuario, no, las facturas que pasan. Pues eso te digo, en todos los equipos cuecen habas, como dicen, y en mi casa calderadas. Pues ahí pasa eso, que en todos los vestuarios... Bueno, pero no te preocupes que si el Valladolid gana, sacarán el cassette, o igual se lo piden prestado a Sergi Enrich para sacarlo allí y ponerse a bailar cuando acabe el partido. Lo veo difícil el Valladolid que gane aquí. A ver. Bueno, esperemos que tengas razón, porque, pues eso, yo ya sabéis que sigo con mi objetivo de los 50 puntos y una victoria para poder empezar a hablar de la media inglesa, pues me vendría bien para tener argumentos para los próximos programas. Pero la realidad es que el partido es importante para la Sociedad Deportiva Huesca y pues esperemos que las bajas, sobre todo arriba, porque lo que más me preocupa es que pese a que hayamos mantenido la puerta a cero, sigo pensando que la Sociedad Deportiva Huesca necesita mucho trabajo en la parte trasera. Los goles, pues mira, a ver si me entiendes, tenemos lo que tenemos y hay que apechugar con ello, pero la parte de atrás es lo que nos va a reportar puntos, creo, este año. Bueno, yo creo que, repito, para mí Bolo ha empezado por ahí y yo creo que la decisión de Bolo es correcta, para mí es acertada, pero desde luego con 2 goles en 270 minutos, me parece que tampoco vamos, y 2 goles de penalti. Uno de ellos, bueno, puedes discutir porque el que se tira para allí pues es un centro que vete a saber, pero el primero es para coger a este chico a Gilaber y decirle, bueno, ven aquí que te voy a enseñar un poquito a no hacer tonterías en el campo. Entonces, me refiero que el tema defensivo yo veo que ha mejorado, la solidez, digamos, del equipo, pero luego ya el tema del ataque es una cuestión a estudiar, porque desde luego el Huesca tiene muy poca proyección ofensiva y eso desde luego hay que arreglarlo cuanto antes porque es un problema que el Huesca no marque goles. Supongo que habrá que boquear hasta que llegue el mercado de invierno y llegue algún salvador a meter goles, pero de verdad que eso es algo a terminar. Bueno, que nos quedamos sin tiempo. Estaba aquí yo haciendo esto para llegar a 30 minutos, así que nos vamos ya. Juan Pablo, muchas gracias. A ti, Javier. Antonio, muchas gracias. Y nosotros nos marchamos y mañana volveremos con una nueva tertulia de la Sociedad Deportiva Huesca, aquí en Huesca TV, sin reblar.